Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a Héroes del Amor, Gigantes de la Fe, un programa producido por Amén, apostolado en los medios para una evangelización nueva. Hoy les hablaremos de un santo maravilloso. Es doctor de la Iglesia y conocido como el Santo de la Amabilidad. Además, es patrono de los periodistas y de todos los comunicadores. Él es San Francisco de Sales, un verdadero héroe del amor. El 21 de agosto de 1567, en Saboya, territorio que en la actualidad pertenece a Francia, nació San Francisco de Sales. ¡Señor de Bossi! ¡Es un niño! ¡Qué alegría! ¡Es varón! ¡Es un niño! ¡Es una linda criatura! Esposa mía, qué linda criatura. Por fin ha nacido nuestro heredero y futuro señor del castillo de Sales. Será un noble importante, de eso estoy seguro. Unos meses antes del nacimiento de Francisco, sus padres fueron a la iglesia de Nuestra Señora para pedirle a Dios la gracia de tener un hijo. En este lugar, Francisca de Boissy secretamente le prometió a la Virgen que si escuchaba su oración y quedaba embarazada, le consagraría a su hijo para que fuera sacerdote. Su padre, Francisco de Boissy, por el contrario, soñaba con que su hijo se convirtiera en uno de los nobles más importantes de toda Europa. En aquella época, el protestantismo se difundía por toda Europa y en especial el calvinismo estaba tomando muchísima fuerza. El niño Francisco era bastante travieso, le gustaba mucho correr y saltar. Había escuchado los errores del calvinismo y cierta vez un amigo de la familia que se había convertido a esta herejía visitó el castillo. Muchas gracias por recibirme. No tiene por qué agradecerlo. Usted es nuestro amigo. Tome asiento, es mucho lo que tenemos que hablar. Ah, Francisco, estás más grandecito. Francisco, por favor retírate. Los temas que vamos a tratar no son para niños. Me voy a vengar de este calvinista por haberse alejado de la Iglesia Católica. ¡Gallinitas! ¡Es hora de trabajar! Ahora estamos en el salón, mis queridas amigas. Es hora de darle una lección a este hereje. ¡Fuera, herejes! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Cuando la visita se retiró, Francisco fue castigado duramente. Con esa lección aprendió que la herejía no se combate con violencia, sino con argumentos. Más tarde, convertido en sacerdote, se enfrentará nuevamente a los calvinistas, pero ya no utilizará la violencia. El amor, la oración y la doctrina católica serán las armas que utilizará. Es muy importante que nosotros los católicos conozcamos muy bien nuestra fe. Dicen por ahí que católico ignorante, seguro protestante. Además, 1 de Pedro 3:15 dice, aprendan a dar buenas razones de su fe. Muchas veces un evangélico o un testigo de Jehová convence a un católico con una o dos citas bíblicas fuera de contexto. Debemos entender que la Iglesia Católica no se inventó ayer. Su fundador es Jesucristo. Las demás han sido inventadas por hombres. La Iglesia tiene respuestas para todas nuestras dudas. Estudiemos el catecismo y las diferentes encíclicas y también los documentos de nuestro Papa. Leamos la Biblia y asesorémonos de nuestros párrocos. Y así nos daremos cuenta del gran tesoro que es nuestra Iglesia. Y todavía más importante, vivamos como verdaderos católicos. Las palabras arrastran, pero el testimonio convence. Pero continuemos con la vida de nuestro santo. Al niño Francisco lo travieso no le quitaba lo piadoso. Le gustaba mucho asistir al templo y allí se arrodillaba frente a Jesús sacramentado para elevar una oración por los más necesitados. Es que desde niño ya era muy caritativo. Le gustaba sacar alimentos de la cocina y luego llevarlos a los más necesitados. Yo soy el noble Francisco y con mi espada derrotaré la injusticia. Francisco, yo soy la injusticia. ¡Pelea! ¡Pelea! La injusticia se vence con justicia. Toma esto y esto y esto.
Allá a lo lejos se ven unos niños. ¡Oigan! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Estoy solo! ¿Por qué no juegan conmigo? ¿Y por qué tienen los zapatos rotos y esa ropa tan sucia? Es que en mi casa somos muy pobres. Hagamos una cosa. Espérenme acá y yo ya vengo. Chicos, miren estos zapatos y esta ropa. Lleven también estos alimentos. Gracias, Francisco. Esta ropa está muy bonita. Muchas gracias. A los 10 años de edad, Francisco de Sales realizó la primera comunión y la confirmación. En ese día su corazón ardía de amor por Jesús y sintió un fuerte deseo de consagrar su vida al servicio de Dios. Además, por primera vez, pensó en ser sacerdote. Y estos fueron los propósitos que el niño Francisco realizó el día de su primera comunión. Estos serán mis propósitos de ahora en adelante. Cada mañana y cada noche rezaré algunas oraciones. Cuando pase enfrente de una iglesia, entraré a visitar a Jesús sacramentado. Siempre ayudaré a la gente más pobre y necesitada. Leeré libros muy buenos y especialmente Vida de Santos. Aunque Francisco quería ser sacerdote, su padre tenía otros planes para él. Deseaba que su hijo se convirtiera en uno de los señores más importantes de toda Europa. Y cuando Francisco cumplió 14 años, lo envió a estudiar a la Universidad de París. Francisco estaba dispuesto a obedecer en todo a su padre, pero todos los días le pedía al Señor la gracia de ser sacerdote. Allí en la Universidad de París, Francisco estudió no solo filosofía y retórica, sino también esgrima, equitación y baile, ya que estas son actividades que debería conocer muy bien un noble. En esta época de estudiante, Francisco se enfrentó a una verdadera prueba, puesto que el calvinismo propagaba el error de la predestinación, es decir, que Dios desde el principio de la creación había elegido ya a quienes se iban a salvar y a quienes se iban a condenar. Y Francisco de Sales, al ver lo poco que avanzaba en la vida espiritual, pensó que estaba destinado a ir al infierno. Este pensamiento lo atormentó muchísimo y ya poco sentido le encontraba a la vida. Fue una verdadera prueba para nuestro santo, que en esta época de angustia se conformaba con decir: oh mi Dios, si tengo que ir al infierno para siempre, concédeme que allá yo tenga la gracia de seguirte amando. No me interesa que me mandes todos los sufrimientos que quieras, con tal de que me permitas amarte por siempre. Sin lugar a dudas, este pensamiento atormentó muchísimo a nuestro santo, pero Dios, por intercesión de su madre, lo libró prontamente de ese sufrimiento. No puedo más, no puedo más. Voy a perder la cabeza. Iré a la iglesia a rezar a que la Santísima Virgen María me aclare todas mis dudas. Virgen María, intercesora de todos los cristianos, me arrodillo ante tu imagen para que me aclares todas mis dudas. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Cuando San Francisco de Sales terminó de rezar frente a la imagen de la Virgen, recobró la paz inmediatamente y todas sus dudas fueron aclaradas. Es que María Santísima no tarda en responder.
El capítulo 2 del Evangelio de San Juan nos muestra claramente cómo María, al ver que se acabó el vino de la fiesta, buscó inmediatamente a su hijo Jesús para pedirle ayuda. Y nuestro Dios, que no puede resistirse ante una petición de su madre, convirtió inmediatamente el agua en vino. Si estamos pasando por una situación difícil en nuestra vida, y si tenemos grandes problemas que nos agobian y nos quitan la paz, no dudemos en dirigirnos a María, pues ella nunca nos defraudará. Y con respecto a la herejía de la predestinación, debemos tener en cuenta que Dios es un Padre misericordioso y no ha creado a la humanidad para condenarla, sino para salvarla. El Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que los pecadores se salven por medio de él. Y el que cree no será condenado. Después de 6 años de estudio, San Francisco de Sales terminó la filosofía y la retórica. Ahora debía partir a Padua para realizar un doctorado en Derecho, pues su padre quería para él un puesto en el Senado. En Padua, el joven Francisco se dará cuenta de lo colérico que es, pues en la universidad algunos de los estudiantes más flojos, llenos de envidia por sus buenas notas, lo buscarán para atacarlo, y él responderá de manera agresiva. Compañeros, en la noche le daremos una paliza a Francisco de Sales. Ese idiota cree que puede salirse con la suya. Sí, se merece una buena golpiza. Sí, está bien. Nos veremos aquí a las 10 y lo buscaremos en su habitación. No hagan ruido. No vaya a ser que alguien se despierte. ¿Qué pasa? ¿Quién toca la puerta así? ¿Quién es? ¿No contestan? Mejor voy por mi espada, porque esto me huele a peligro. Muchachos, son ustedes. ¿Qué quieren a esta hora tan tarde? Francisco, te vamos a dar una golpiza. No te quedarán ganas de seguir estudiando en este lugar. ¿Y creen que será fácil? Yo solo puedo con los 3. ¡A ver, cobardes! ¡Tomen esto! ¡Y aprendan a respetar! ¡Huyamos! Aunque Francisco estaba muy inclinado a la ira, esto no será impedimento para que alcance la santidad, pues con el tiempo se convertirá en el santo de la amabilidad. Es que definitivamente el problema no está en que tengamos defectos. El problema es que vivamos con ellos y no hagamos nada para corregirlos. Así, por ejemplo, San Francisco de Sales reconoció que la ira era su defecto dominante, pero se esforzó tanto que con el tiempo ya nada lo hacía entrar en cólera. Si él fue capaz de hacerlo, ¿por qué nosotros no? Es verdad. Cuenta que cuando era obispo recibió una fuerte cachetada de una señora y él siguió tan tranquilo como si nada hubiese pasado. Unos minutos después, alguien le preguntó por qué no contestó a tal ofensa, ya que la mujer se merecía un fuerte castigo, y él respondió que no iba a perder en un segundo lo que había logrado con tantos años de esfuerzo. Bueno amigos, pero sigamos con nuestra historia de manera lineal. Ya habíamos dicho que Francisco se encontraba en la ciudad de Padua realizando un doctorado en leyes, y allí en Padua en sus ratos libres estudiaba teología, pues como habíamos expresado, él quería ser sacerdote. Además, durante su estadía en Padua, leyó un libro escrito por el padre Scopoli, llamado El combate espiritual. Este libro fue de mucho provecho y le ayudó muchísimo a progresar en la vida espiritual, pues a partir de ese momento comprendió que el anhelo de la riqueza y del prestigio es cosa de necios y que la búsqueda de la santidad es asunto de los verdaderos hijos de Dios. El 5 de septiembre de 1591, a los 24 años de edad, Francisco recibió el doctorado en leyes. El padre de Francisco, que había soñado con una carrera política para su hijo, lo inscribió como candidato al Senado y le tenía una hermosa mujer elegida para su matrimonio. Fue una situación difícil para nuestro santo, ya que deseaba obedecer en todo a su padre, pero anhelaba también, con todo su corazón, consagrar su vida a Dios a través del sacerdocio. Pero su confianza estaba puesta en el Señor y Él no lo defraudaría. El Salmo 37, en el versículo 4, dice: Ama al Señor con ternura, y Él cumplirá lo que pide tu corazón.
Dios no tardó en responder y San Francisco de Sales prontamente recibiría la gracia de ser sacerdote de Cristo. Su padre quería que su hijo ocupara un puesto importante y el joven Francisco se aprovecharía de esto para obtener el permiso de su papá y así recibir la ordenación sacerdotal. Sí, un mes antes había fallecido un sacerdote que era el deán de la diócesis, es decir, el canónigo principal de la catedral, y Francisco de Sales se presentó como aspirante a ese cargo y con la ayuda del obispo de Ginebra, Monseñor Claudio, el Papa le concedió el puesto. Francisco de Sales consultó esto a su padre, quien esta vez no pudo resistirse y lo autorizó para recibir la ordenación sacerdotal. Bendito Dios, definitivamente, dicho es el hombre que pone la confianza en el Señor. Francisco presentó el examen previo a la ordenación sacerdotal y lo pasó sin dificultad alguna. El 18 de diciembre de 1593 se hizo por fin sacerdote de Cristo. Realmente nuestro santo no buscó nunca fama ni prestigio. Si aceptó ese alto puesto eclesiástico, lo hizo solo para que su padre le permitiera ser ordenado sacerdote. Francisco quería servir a Dios como un simple sacerdote y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguir ese ideal, pues ya no le debía obediencia a su padre, ahora le pertenecía únicamente a la esposa de Cristo, es decir, a la Iglesia. Ya habíamos dicho que en esta época imperaba el calvinismo en la región de Saboya y por consiguiente el catolicismo pasaba por grandes dificultades. El duque de Saboya le pidió al obispo misioneros para la región y él envió a un sacerdote que no consiguió resultado alguno. Por lo tanto, se vio en la necesidad de buscar un sacerdote preparado y que estuviese dispuesto a enfrentarse a los protestantes. Los he citado hasta aquí, queridos sacerdotes, porque ahora los calvinistas han tomado mucha fuerza y se han apoderado de la región de Chablais. Ha sido tal éxito que han alcanzado que solo queda un centenar de católicos en una población de 30.000 habitantes. Necesito sacerdotes doctos, dispuestos a pasar dificultades y a evangelizar a la población. ¿Quién de ustedes quiere tomar esa misión? Señor, si creéis que yo pueda ser útil en esta misión, dadme la orden de ir, que yo estoy pronto a obedecer y me consideraré dichoso de haber sido elegido para ella. Muy bien, Francisco. Sé que el buen Dios te ayudará. El 23 de septiembre de 1594, Francisco partió junto con su primo el canónigo Luis de Sales para Chablais. Allí le esperarían grandes dificultades, pero Dios nunca los desamparará. Todos los días Francisco, con su brevario, la Biblia y el rosario en la mano, recorría las poblaciones de la región. La gente lo evitaba, pues las autoridades calvinistas les habían prohibido dialogar con él y con su primo sacerdote. Nuestro santo debía conformarse solo con las personas que se encontraban en los cruces del camino. Y las caminatas que hacía eran tan largas que lo cogía la noche por fuera de su casa y debía dormir en el campo bajo el brillo de las estrellas. Además, a la misa de los domingos solo asistían 15 personas. Peor aún, los protestantes se reunían en el mismo templo y los católicos debían esperar a que ellos salieran de su culto para poder entrar a la iglesia. El ingreso al templo resultaba muy desagradable, pues los calvinistas no perdían oportunidad para insultar y ridiculizar a los católicos. ¡Oigan, católicos! ¡Dios es calvinista! ¡Se les acabó el cuarto de hora! ¡Mueren ustedes y no queda un solo católico en este lugar! ¿Para qué rezan en el templo? Ustedes son muy poquitos. Caben perfectamente en cualquier habitación de una casa. Ustedes realmente no creen en Dios. Ustedes solo obedecen al Papa. ¡Fuera de aquí, papistas! ¡Fuera! ¡Fuera! Difícil situación, pero San Francisco de Sales estaba dispuesto a continuar con su misión. Es que su confianza estaba puesta en Dios. Él sabía que en cualquier momento el Señor se iba a glorificar. Pero las verdaderas dificultades apenas iban a llegar, pues los calvinistas lo querían asesinar. Varias veces intentaron matarlo, pero Dios lo protegió en todo momento.
¿Qué sucede? ¿Por qué me apuntas con esa arma? ¿Yo qué te he hecho para que quieras matarme? Usted se ha convertido en una amenaza para nosotros los calvinistas. Ha llegado su hora. ¿Por qué no me dispara? ¿Qué le sucede a esta pistola? Nos veremos luego. Nos veremos luego. Fueron muchos los intentos de asesinato, pero Dios nunca lo desamparó. Bien dice el Salmo 91. El que se acoge al asilo del Altísimo descansará siempre bajo la protección del Dios Todopoderoso. Verdaderamente debemos aprender a vivir en fe, con la confianza en que Dios nunca abandona a sus hijos, pues Él es nuestra roca y nuestro alcázar. Sin lugar a dudas. Como nuestro santo comprendió que la gente no podía conversar con él debido a las exigencias de las autoridades calvinistas, entonces se le ocurrió una idea. Si no lo querían escuchar, tal vez aceptarían leerlo. Sí, escribió pequeños folletos de formación cristiana y los dejaba debajo de las puertas cada semana, para que allí, en la intimidad de los hogares, la gente los leyera sin temor alguno. Esta fue la primera revista católica que existió. Es por esta razón que a San Francisco de Sales se le ha dado el título de patrono de todos los periodistas y comunicadores. Y poco a poco se empezarían a ver los frutos de las revistas, pues estas tenían un lenguaje sencillo y claro al que no podían resistirse los habitantes de Chablais. Además, los argumentos de estas revistas eran demoledores. El que las leía se convencía de las grandezas de la Iglesia Católica, de la única iglesia fundada por Cristo. La gente quería hablar con el autor, pero se hacía difícil debido a la vigilancia de las autoridades. Es por esta razón que los encuentros tuvieron que hacerse de noche. Las conversiones eran numerosas. Las autoridades empezaron a sospechar e intentaron asesinarlo muchísimas veces, pero San Francisco de Sales, gracias a Dios, siempre salió librado. Fue precisamente por esta razón que las autoridades lo acusaron de brujo, inclusive de hijo de Satanás, pero realmente todos sabían que era el mismísimo Dios el que lo protegía. Poco a poco, los frutos comenzaron a verse. La gente no pudo resistirse a las enseñanzas de San Francisco de Sales y a su extraordinario testimonio de vida. Claro que es que él hablaba con todos de una manera muy tierna y cálida. Respondía con amor a todos los actos violentos de los calvinistas y manifestaba una profunda preocupación por los que sufren, es decir, por el pobre y por el enfermo. San Francisco de Sales empezó a predicar en las plazas públicas y la gente, a pesar de todas las amenazas, se detenía a escucharlo. Cierta vez fue tan arriesgado que en plena plaza pública invitó a los líderes calvinistas a un debate público y ellos, aunque tenían miedo de quedar mal, aceptaron el duelo. Al debate asistieron miles de personas y debido a la superioridad y a la fuerza de los argumentos de San Francisco de Sales, la gran mayoría se convirtió al catolicismo. Fueron tantos los que regresaron a la Iglesia Católica que el obispo tuvo que enviar más sacerdotes para que le ayudaran. Es verdad, pero creo que la clave de su éxito con los protestantes no estuvo tanto en sus argumentos, sino en el amor con el que él dirigía sus discursos. Él mismo manifestó esto a Santa Juana de Chantal. La mejor manera de predicar contra los herejes es el amor, aún sin decir una sola palabra de refutación contra sus doctrinas. Realmente San Francisco de Sales fue un extraordinario apologista, es decir, un verdadero defensor de la fe católica. Inclusive una vez resucitó un niño de una familia calvinista y esto ayudó a la conversión de muchísimos protestantes. Padre, ha muerto un niño y no ha recibido el bautismo. Hijo, llévame rápidamente a la casa. Padre, nuestro hijo ha muerto. Hijitos, no se preocupen. Yo conozco una mujer que puede alcanzar el milagro de Dios. Su hijo resucitará si pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María. Arrodillémonos, vengan, arrodillémonos e implorémosle este favor. Repitan después de mí. Consoladora de los afligidos. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. ¡Papá! ¡Milagro! ¡Ha resucitado! ¡Oh, Santísima Virgen María! ¡Milagro!
Impresionante. Con razón dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 12. Les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre, y yo haré todo lo que me pidan en mi nombre, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Después de realizar una fecunda labor apostólica, el Señor le tenía preparada una nueva misión. Monseñor Granier pensaba nombrarlo obispo, y como sabía que el padre Francisco no aceptaría, lo mandó a Roma para que el Papa le comunicara la noticia, pues sabía que al sumo pontífice no se le resistiría. Francisco recibió la consagración episcopal el 5 de abril de 1601. Unos meses después, Monseñor Granier falleció y San Francisco de Sales fue nombrado obispo de Ginebra. Y como obispo hizo una labor extraordinaria. Con su catecismo para niños se hizo muy famoso. Es verdad, San Francisco de Sales sintió la necesidad de instruir y preparar muy bien a los niños. Por eso dedicó todos los domingos a dar clases de catecismo. Cada vez llegaban más niños debido a su extraordinario carisma. Este catecismo tuvo tanto éxito que inclusive muchos adultos comenzaron a asistir a las clases. Algo que también llama mucho la atención es la relación que San Francisco de Sales tuvo con sus empleados. A todos los trataba como si fueran miembros de su familia. Les facilitaba al máximo su trabajo y compartía con ellos tanto las preocupaciones personales como las espirituales. Otra de las virtudes que debemos destacar en San Francisco de Sales es la caridad, pues siempre estuvo dispuesto a servir a los más necesitados. Todas las mañanas atendía a los pobres y luego los despachaba con pan, legumbres y dinero. Hay una anécdota muy interesante y que nos habla acerca de lo caritativo que fue nuestro santo. Hijo, no te preocupes. Llévate este pan y estas frutas, las legumbres y este dinero. Pero, monseñor, él vino también ayer y recibió muchos alimentos. Hijo, recuerda que la limosna de ayer no sirve hoy. Hay que comer todos los días. Impresionante. Esa anécdota me cuestiona muchísimo. Verdaderamente, poco hacemos por el prójimo. Y San Juan de la Cruz dice, al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Cierta vez, Monseñor Sales tuvo una visión. Vio 3 mujeres que se consagraban a Dios bajo su dirección y una de ellas era viuda. No entendió muy bien esta visión, pero pensó que tal vez estaba llamado a fundar una congregación religiosa femenina. Tiempo después se dirigió a Dijon para dictar alguna charla sobre la Cuaresma, y en ese lugar se encontró a la viuda de su visión. Ella era Juana de Chantal, una noble importante, quien sería luego la superiora de la comunidad religiosa fundada por Monseñor Sales y que se conoce en el mundo como las Hermanas de la Visitación. Juana de Chantal ahora es una santa reconocida por la Iglesia. Fue una verdadera gigante de la fe, de la que probablemente hablaremos en otro programa. San Francisco de Sales escribió libros muy importantes para el crecimiento espiritual. Algunos de ellos son Introducción a la vida devota, El Tratado del Amor de Dios y Defensa del Estandarte de la Cruz. Vale la pena leer estos libros, su contenido es maravilloso. Monseñor Francisco varias veces fue a predicar a París, pues allí tenía una gran audiencia. En ese lugar, cierta vez uno de los oyentes afirmó, Monseñor Sales es el Evangelio hablado. Ese hombre era San Vicente de Paúl, un gigante de la caridad sin lugar a dudas. En 1621, San Francisco se sintió muy enfermo. Había perdido muchas fuerzas y presentía que se acercaba su hora. Dolores de cabeza, mucha fiebre y malestar corporal fueron algunos de los síntomas que presentó ese año. El duque de Saboya lo invitó a visitar al rey Luis XIII, que se encontraba en Aviñón. San Francisco aceptó, aunque arriesgaba su débil salud porque estaba en pleno invierno, pues quería abogar ante el monarca por su diócesis. Emprendió el viaje y se despidió de sus empleados y seres queridos, como si fuera la última vez que los iba a ver, ya que presentía que su muerte estaba próxima. En el viaje de regreso, Francisco se detuvo en Lyon y allí decidió quedarse en un convento de la Visitación. Murió allí el 28 de diciembre de 1622 a los 56 años de edad. Su última palabra fue Jesús. El 8 de enero de 1662 fue beatificado por el Papa Alejandro VII
y 3 años después fue canonizado por el mismo Papa. El sumo pontífice Pío IX lo nombró doctor de la Iglesia en 1877. El Papa Benedicto XVI se dirigió a él en los siguientes términos. Apóstol, escritor, hombre de acción y de oración, empeñado en la controversia y el diálogo con los protestantes, experimentó más allá del debate teológico la eficacia de la relación personal y de la caridad. Hemos llegado al final de esta misión. Los esperamos en nuestro próximo programa, Héroes del Amor, Gigantes de la Fe, un programa producido por Amén Comunicaciones, apostolado en los medios para una evangelización nueva. Estuvo con ustedes en el Control Master Jairo Ceballos, en la locución Juan Manuel Suescón, Adriana Aristizábal y quien les habla Alexander Zapata. Recordemos que la santidad es un llamado universal y que vale la pena imitar a estos grandes hombres. Dios los llene de bendiciones. Hasta pronto.